a mí me nacen más preguntas, ya me enredé, ya me enredé. Pues yo creo que era la pregunta más fácil, la Es otra. que no me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Qué pasó? No sé cómo responder eso. Bueno, ya está, 1, 2 y 3. Hola a todos, bienvenidísimos a este nuestro primer o segundo video de este podcast, este gran proyecto que hemos iniciado para que aprendamos un poco más. Nos encanta hablar a nosotros y puntualmente nos gustaría compartir esto con ustedes. Mi nombre es Linda Rodríguez y te doy la bienvenida, querido esposo. Nada, Dios les bendiga a todos. Bueno, mi nombre es Jonathan Arias, y es un placer aquí estar junto con mi esposa, hablarles un poco, contar algunas cosas y que también les sirva a ustedes y que puedan poner y aplicar en sus vidas. Ok, bueno, vamos puntualmente a aclarar que estamos empezando y hoy hemos traído un temazo. A mí personalmente me ha impactado, me ha gustado cómo lo hemos elaborado y cómo el Señor ha tratado a nosotros. Ahora mismo estamos viviendo en la voluntad de Dios y yo quiero que hablemos acerca de la paz, acerca de esos momentos de dificultad donde vienen a nuestra vida muchos pensamientos limitantes, erróneos, que amenazan nuestra tranquilidad y situaciones que hacen que las cosas sean todavía mucho más graves, por así decirlo. Quiero preguntarte, y es una pregunta que nace muchísimo a lo largo de nuestra experiencia y vida cristiana, y es, ¿cómo sabes que estás confiando en Dios? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo sé que esta decisión o este paso que estoy tomando es confianza en Dios? Bueno, es que es un tema un poco complicado porque digamos que reflexionando un poco, ¿no? Siempre vemos la confianza en Dios desde una perspectiva de un tercero, ¿no? Estando como desde un escenario y nosotros no siendo los protagonistas de algo, sino dando un consejo, ¿no? Creo yo que nos ha pasado muchas veces, amor, que hemos dado un consejo a alguien acerca de confía en Dios, cree que el Señor te va a ayudar, pero cuando uno está viviendo el momento es un proceso un poco más difícil, ¿no? Porque es algo constante, o sea, es algo en lo que nos cuestionamos en estos días, una situación que vivíamos. Uno se levanta en las mañanas pensando con todo el ánimo de que estoy confiando en Dios, estoy creyendo en Dios, pero cuando pasan un par de horas y no sucede lo que tú quieres que suceda o crees que va a suceder, pues al final de cuentas como que te agobias, ¿no? Pierdes el control de ciertas cosas. Y es que te preguntas, ¿estoy confiando en Dios? ¿De verdaderamente sí estoy creyendo? ¿Estoy teniendo fe? Porque si la Biblia lo dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es como, vamos, estoy viendo el milagro, pero ¿por qué no está sucediendo? Y ahí es donde llega la incertidumbre, no lo sé si llamarlo pensamientos que limitan nuestra fe y confianza en Dios. ¿Cómo lo llamarías o cómo lo expresas? Es que en ese tema, digamos que considero que la fe no es algo que se vea de manera continua y sin dudar, ¿no? Al final de cuentas como que uno diría, no, pues es verdad, el texto dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero durante ese proceso de fe sí que tienes baches, ¿no? Durante ese proceso no es algo que tú digas, me voy a levantar en la mañana y voy a estar confiado y creyendo todo el día de que no va a pasar, de que todo va a salir bien, porque al final llegas momentos en los que te desenfocas y empiezas a pensar un poco más en el problema, en la circunstancia, y empiezas a dudar. Y es allí donde hablamos también un poco acerca de mantener enfocados en Dios, ¿no? El texto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. O sea, es un tema de enfoque, literalmente es un tema de que, pues claro, tú tienes que estar enfocado en Dios, pero no todo el tiempo va a ser así. O sea, como que, perdón, en mis sesiones de acompañamiento siempre hablo del margen de error. Permitirme tener un margen de desconfianza, o más bien sería como la lógica, pero llevándolo a un tema espiritual, es permitirme y ser compasiva conmigo, decir, vale, seguramente podré desconfiar, pero es ahí donde, es como que tocas fondo y vuelves otra vez para arriba. Es como en esos momentos de desconfianza, en esos momentos donde digo, Señor, ¿será que sí va a pasar esto? Es ahí mismo donde mi fe llega literalmente a salvarme y decirme, no, sí va a pasar, porque sea lo que sea que esté sucediendo o lo que sea que yo estoy esperando, confío en ti, confío en tus promesas, pero me permito que lleguen ese tipo de pensamientos
no para quedarme ahí, no para estancarme, no para sepultarme y decir, es verdad, no va a pasar lo que Dios me ha prometido porque, mira, no lo veo por ningún lado, sino que por el contrario, permitirme pensar de esa manera por milésimas de segundos, porque no son pensamientos donde nos tengamos que quedar, sino que son pensamientos que llegan en piloto automático. Lo hablamos en una ocasión con mi esposo, que hay algo que en la mente lo llamamos mente errada. La psicología, Daniel Goleman en su libro de Focus, habla acerca de la necesidad de identificar tu mente errada. La mente errada, llevándolo a un tema psicológico y científico, es la mente que va en piloto automático. Y si lo traslado yo a un tema espiritual, son esos pensamientos que me inhiben o que me limitan a confiar en Dios. Son esos pensamientos terrenales, esos pensamientos que, ejemplo, estoy en una situación de desempleo, algo muy común que nos pasa absolutamente a todos los que somos adultos, y empezamos a ver que sigo enviando hojas de vida, sigo mandando mi currículum, vamos, estoy toque y toque puertas y ninguna se está abriendo. ¿Cómo no voy a dudar? ¿Cómo no voy a decir, es que Claro, no claro. hay forma? Pero ¿Qué pasa ahí? tú lo decías como, lo dijiste ahora en el tema de que llega un momento en que tocamos, o sea, bajamos fondo. y volvemos y subimos Claro. como a flote, ¿no? Ajá, Y un trampolín. creo yo que eso es un acto de lo que tú hablabas acerca de conciencia. Al final Ok. de cuentas o sea, la continuidad creo yo que no existe en sí, literalmente, sino que es un acto consciente. Al final de cuentas, a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, ¿no? Entonces, estamos bien en un momento a otro y de repente pues nos sentimos agobiados, ansiosos en cuanto a algo, pero cuando hacemos conciencia del el proceso que estamos viviendo y de que nuestro provisión, nuestro sustento, nuestro ayudador es Dios, no digamos que perdemos como ese enfoque, ¿no? Okay. Es decir, estamos siendo conscientes de que es Dios y de que Él es en quien debemos confiar. Entonces, al final de cuentas, como que vamos, hay veces, y venimos, ¿no? Sí. Bajamos y hay veces nos volvemos a subir. desenfocamos, Ya. pero el fin es decir, bueno, ¿en qué momento me estoy desenfocando? Ok. ¿En qué momento estoy dejándome llevar por lo que siento? Y ese ¿cómo se lo que ahora mencionabas del error? De la mente errónea. Pero ¿El no piloto lo automático? de El piloto fragmentos. automático. Sí, o sea, como ese rango de error. al Vale, final el margen de error. El margen es que de error, dije sí. tantas cosas que dije dónde me quedé. Ya. Ese el margen de error. Yo siento que sí, al final siempre vamos a tener un margen de error. Debemos tenerlo por salud mental. Yo quisiera hacerte una pregunta puntual. Hablando de nuestra fe, y espero que entre los dos podamos responderla, porque puede que sea una pregunta muy fácil decirla, pero muy difícil verla en nuestra vida, o más bien construirla. ¿Cómo fortalecemos? ¿Qué hábitos? ¿Qué rutinas? ¿Qué tipo de oraciones, si es que existe? ¿Cómo le hacemos para fortalecer nuestra fe cuando enfrentamos desafíos? Ok, tengo fe, tengo confianza. ¿Cómo le hago para tenerla más? O no es que no se trate en realidad sí, porque el Señor lo que les decía a los apóstoles o a los discípulos era no se trataba, ejemplo, cuando iban a mover cuando era de la fe, lo de mover la montaña, de la mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tal. Él no les dijo que les dé, que tengan otro tipo de fe. Les dijo, auméntales la fe. ¿Sí lo ves en ese verso? ¿Lo percibes? Bueno, no lo tengo allí. Lo buscamos ahora. Pero entonces hablaba de un poco más. O sea, si ustedes suben un poquitito más, ¿a qué escenarios tendríamos yo que creo subir? que Dale. es que, o sea, lo que se refiere Me allí es encantaría principalmente es al tema de en quien depositamos nuestra fe, ¿no? Porque al final de cuentas muchos creemos muchos creen en muchas cosas, en las casualidades, en las circunstancias, pero lo que verdaderamente se enfoca en el texto ahí es que si confiaras en Dios, ¿no? O sea, es decir, la confianza y la fe debe estar depositada en Dios, no debe estar puesta como tal en las circunstancias o en que algo suceda. Es decir, yo no puedo depositar mi fe en que esa montaña se va a mover, o no puedo depositar mi fe en que ese trabajo se va a dar, o no puedo depositar mi fe en que esa enfermedad se va a sanar, no. Debo depositar mi fe es en que Dios es el que va a hacer la obra. Wow. Entonces, al depositar nuestra fe en Dios es que vamos a tener, es como cuando compramos un seguro de vida, ¿no? Tenemos un seguro de que eso va a suceder.
Eso va a suceder en su debido momento, ¿no? En el proceso de Dios. Entonces, Lucas 17, perdón, te interrumpo. Lucas 17, para agregar, dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Fueron los apóstoles, en corrección a lo que había mencionado. Y el Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, quítate ahí y plántate en el mar y los obedecerá. O sea que lo que tú nos dices que parte de la estrategia para fortalecer nuestra fe es no tenerle fe a la circunstancia, sino a la obra de Dios. No Correcto. tenerle fe a eso que estamos esperando, porque ahí lo llamaríamos banalmente ley de atracción o todo este tipo de cosas. Sí, nos iríamos, digamos que hay un texto que nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? O sea, es decir, no nos confiemos en nuestro propio saber, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión. Es decir, más bien temamos a Dios y confiemos en Él. Y digamos, es ese proceso de depositar la confianza en Dios es el que nos va a ayudar. Esa confianza en Dios es la que nos va a ayudar. Y como enlazando un poco lo que decíamos ahora, ese proceso de confiar en Dios es algo que no se va a dar de la noche a la mañana, es algo que se va a ganar también con la experiencia, ¿no? Es con los procesos, con los momentos en que confiamos en Dios. Entonces es ese tema de aprender a saber que no siempre vamos a estar bien y no siempre va a ser continuo el proceso, pero vamos a aprender a tener esos espacios en que vamos a llegar al Señor y a decirle, Señor, ayúdanos. Y 3 minutos después, cuando ya estábamos confiados, otra vez, Señor, ayúdanos. Señor, otra vez soy yo. Entonces, allí el Señor poco a poco va llenándonos de esa paz, de esa tranquilidad y de esa confianza, y el objetivo es que el Señor guarde en paz esos pensamientos. Ok, volvamos un poco a que en la palabra de Dios también podemos encontrar esta referencia bíblica. Sí. Cuando hablamos de la paz, también estamos hablando, o cuando hablamos de la confianza en Dios, estamos hablando de la paz, pero también estamos hablando de antagonistas como el miedo, como la ansiedad, como la angustia, que esto lo hablaremos seguramente en otros episodios, pero quiero que vayamos a la Biblia, donde el Señor en sus escrituras nos habla de cómo es que debemos tener paz, o qué clase de paz es que debemos de buscar. Bueno, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos habla un poco de qué podemos hacer, ¿no? Dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Okay. Y bueno, y una vez pasemos eso, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, es decir, ese proceso es un proceso constante de continuo acercarse a Dios, de tener eso que te aqueja, eso que te inquieta, ponerlo delante de la presencia de Dios con oración y ruego, pero también con una acción de agradecimiento a Dios por eso que estamos viviendo, ¿no? Ese proceso de agradecimiento es lo que nos introduce a recibir esa paz de Dios, eso que el Señor nos promete, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda nuestro corazón, que nos ayuda y que evita que también tomemos decisiones, ¿no? Porque ahora lo hablamos, cuando nos encontramos en esa etapa de dolor, de desespero, pues queremos, hay veces también ayudar a Dios, ¿no? Con nuestras decisiones. Contribuir en que, Señor, no está pasando, tal vez yo pienso que tú crees que haré esto, y bueno, yo voy a meter mi mano aquí, voy a hacer esto, voy a aceptar esta cosa. Entonces, al final de cuentas, estamos tomando decisiones y estamos dañando nuestro corazón, ¿no? Y mira que lo hablábamos cuando empezamos a hablar acerca de la declaración. Ok, eso es un tema gigante en el cual pues no sé si entrar, o igual creo que ya ustedes han podido escuchar algo de esto, de nuestro contenido. Pero cuando hablamos de declarar, ¿en qué momento estoy declarando con fe y en qué momento estoy ordenándole a Dios? Que son esa línea delgadita entre lo que está haciendo mi corazón con la intención de declarar con fortaleza en fe y la confianza en Dios, y en qué momento estoy ordenando. Y mira que acabando lo que me encantaría que tú me dijeras algo relacionado con ello, pero te quiero decir antes algo, que con lo que acabas de decir de cómo fortalecer nuestra fe, de que no se trata de fortalecer mi fe, de que mi fe no esté puesta en las circunstancias, sino en la obra de Dios. Entiendo que ese declarar con fe tiene la misma, haz de cuenta, como que tiene la misma intención
Declaro con fe que el Señor obrará. No declaro con fe que voy a encontrar este empleo. Puede que sí. Es que, viste, es diferente. O sea, es como que hay una línea muy delgada. Claro, claro. Sí que lo puedo declarar, pero entiendo que, y por favor corrígeme, entiendo que mi fe y mi confianza está puesta es en que si es la voluntad de Dios, que seguramente lo será, en que encuentre empleo, no ese puntual, ¿por qué no? Seguramente el Señor conoce más el Señor está en el futuro. Y para no enrollarme y que no se me vaya la olla, es entender que dónde estoy colocando mi confianza al momento de declarar. ¿Declaro o le ordeno a Dios? Bueno, lo que hablábamos o reflexionando un poco sobre eso es entender que el Señor pues en su palabra nos ha dejado unos parámetros y un plan de acción más específico en cuanto a lo que debemos pedir y en saber cuál es su voluntad, ¿no? Es decir, no vamos a pedirle al Señor por alguien que no nos conviene o a alguien que no se ajusta a lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. Entonces, cuando entendemos qué es lo que el Señor nos dice y cuál es la voluntad de Dios expresada en su palabra, pues sabemos también cómo pedir de mejor manera, ¿no? Es que la Biblia incluso nos dice que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Sí. Y es precisamente eso, porque pedimos fuera de la dirección y fuera de esa voluntad de Dios. Cuando entendemos que lo que estamos pidiendo va acorde a lo que dice su palabra, va acorde a lo que deberíamos como cristianos hacer o ser, pues podemos confiar plenamente de que el Señor va a responder en su momento también. Okay. Entonces, el tema del trabajo, es decir, ¿es voluntad de Dios que tengo un trabajo? Sí, es voluntad de Dios porque al final de cuentas es de eso que tú puedes traer para comer para tu casa, proveer para tu casa. Okay. Pero entonces hay ciertos parámetros. Tú tienes que evaluar eso a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, debo congregarme, debo buscar de Dios, debo tener tiempo también para dedicar a Dios. Entonces, un trabajo que te va a quitar la oportunidad de congregarte y la oportunidad de buscar de Dios, pues vas a saber que no es voluntad de Dios. Entonces, cuando estás declarando sobre algo que no es voluntad de Dios, pues al final de cuentas estás pidiendo mal, incoherencia. ¿No? Ajá. Y el tema de la declaración entra en ese tema de pedir con fe. Es decir, Señor, yo creo que tú me lo vas a dar. En el tiempo que tú me lo vas a dar. Yo estoy más de acuerdo como cuando lo pedimos con esa tónica y esa posición, ¿no? Okay. Una posición como de humildad, de sencillez. Y de disposición, de dependencia en Dios. Sí, claro. De rendirnos a Él. Sí que hay momentos en los que es importante declarar, que es, bueno, eso lo hablaremos en otro video. Y sí, es un tema espiritual un poco más, pero siempre hay que tener una postura de sumisión, de humildad ante Dios, y es reconocer la grandeza de Dios, la dependencia de Dios y saber que todo ocurre bajo su voluntad. Y bajo esa voluntad que ha sido expresa en su palabra es que podemos pedir, es que también vamos a estar seguros que vamos a recibir respuesta de parte de Dios. Así es, pues entonces quiero que finalicemos con esos 3 puntos que hemos tocado hoy. Lo primero, enfocarnos en Dios. Al momento de pedir, de confiar, de fortalecer nuestra fe, nuestro enfoque debe estar puesto a la luz de la palabra de Dios, en Dios. Versículo base, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. No en las añadiduras. Exactamente. 2, la fe es muy parecido, debe estar puesta en lo que Dios quiere obrar en mí, no en lo que la circunstancia a la que yo le estoy pidiendo o la petición puntual, sino a la voluntad de Dios en lo que Él va a obrar y en cómo Él se va a glorificar. Y el versículo que aquí es como el broche de oro, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que a veces no entendemos las cosas que Dios quiere hacer. Y se los decimos también porque hemos vivido este tipo de experiencias y decir, Señor, de verdad, no te estoy entendiendo. Yo le decía a mi esposo, esto es un muy buen chiste, nos vamos a reír de eso en algún momento, pero ahorita no me da risa. ¿Cómo entiendo esto? Pues en comprendiendo que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esta misma paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me fascinaría poder hacer una oración. ¿Qué te parece si oramos por esas personas e incluyéndonos que tal vez nuestros pensamientos se limitan en la confianza a Dios o se limitan
pensando que tener fe es ley de atracción y simplemente pensar en eso que quiero lograr, sino que por el contrario entender que me rindo, me dispongo, dependo de Él, Sí, sí. de que Él se glorifique De su en voluntad. como quiera y como vamos y en donde Él quiera. Y ese rendirnos a Dios es el llamado que les hacemos, la invitación en este momento. Vimos cómo el atardecer llegó a nosotros, así que me fascinó haber grabado este video y no sé, me encantaría que oráramos. ¿Qué te parece? Sí, muy de acuerdo. Siento que puede ayudarles y sabemos que el Señor está allí, está aquí presente y bueno, cerramos nuestros ojos. Bendito Jesús, amado Dios, delante de tu presencia estamos, Señor. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, por quien nos escucha, Señor, por quien está presente, Señor, en este momento. Te pedimos que tu palabra y tu poder, Señor, sea sobre él, Señor, que tu paz, Señor, que él pueda acudir a ti, oh Dios, en oración, Señor, poniendo delante de ti esas peticiones, todo lo que aqueja, todo lo que inquieta, Señor, tu vida, Jesús. Te lo pedimos, Señor, deposita en él esa paz, Señor, llena su corazón, guarda su mente, Señor, sus pensamientos. Te lo pedimos, Señor, sabemos que tú eres el quien provee, el que subsiste, Señor, el que ayuda, Señor Jesús, en nuestra vida y nuestra debilidad, Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre tuyo, Maravilloso amén. Dios. Gloria Amén. a Dios. Bueno, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que dejen un comentario lleno de muchísima esperanza y luz para quienes nos están leyendo, por supuesto también para nosotros, que inspire la gloria de Dios. Y también les invitamos a nuestras redes sociales, Así en es. Instagram, en TikTok Y en YouTube. y en YouTube, que seguramente nos están viendo acá y no lo sé si de pronto en Facebook también estaremos. Estamos haciendo podcasts como estos, videos también importante para que puedan ustedes suscribirse y estar muy Así es. pendientes, y también nuestros live de devocional. Así que si quieres Así es. estar en devoción y aprender un poquitito más de Dios, de desarrollo personal relacionado con nuestro ente espiritual, basándonos en la Biblia y por supuesto compartir un poquito con nuestra vida y con todo lo que somos nosotros, Con lo que pues hemos vivido. total, pues les Bueno, invitamos a que ojalá, nos sigan. Y pues nada, no sé si quieres decir algo más. Y y nada, nos un placer. despedimos. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos puedan aplicar y que les sirva de lo que hemos hablado. Dios les bendiga. Total. Chau, chau, adiós. Lo logramos. Y así terminamos nuestro video. Fue muy retador. Sí, Ahora, ¿qué hacemos? no es fácil, ¿no? Vean los apuntes. Y las tomas y los cortes. Adiós. Si quieres, vamos.